La mayoría de nosotros, una vez tenemos ya claro qué bici vamos a escoger, pensamos en que sea de mi talla, ¿no? Que realmente pues la altura y el alcance sea el adecuado para que vayamos lo más cómodo posible o mejor encajados en esa bicicleta, ¿no? De todas formas, hay algo en que todos a menudo olvidamos un poquito, ¿no? Que es el comportamiento de esa bicicleta, ¿no? Decimos, bueno, si es de mi talla, pues irá bien, iré cómodo en ella, ¿no? Y no es todo así. Muchas veces la bicicleta se va a comportar de una manera diferente dependiendo un poco de la geometría del cuadro, ¿no? Así que bueno, en este vídeo vamos a hablar de las geometrías un poco extremas, como esta que vemos aquí, un poco más racing, de las bicicletas más normales, ¿no? De lo que alguien como vosotros o la mayoría de los ciclistas podría usar y debería usar, y por qué en ciertas ocasiones ciertos corredores arriesgan un poquito en ese sentido, ¿no? Y van un poquito más allá buscando sobre todo según qué rendimiento. Al final del vídeo, tranquilos, que no os vais a llevar ninguna bicicleta como esta. Pero, bueno, sí que seréis mejores ciclistas. Vamos a por ello. Esta bici no se sortea para nada, pero, bueno, sí que me lleva un poco al pasado, ¿no? A esta geometría, porque cuando encargué esta bicicleta busqué lo que veis aquí, ¿no? Un cuadro más bajito, un 54 por un 57 de largo, ¿no? Una geometría un poquito extrema. Y por cierto, en mi caso no fue nada nuevo, ¿no? De hecho, quise replicar una bici con la que competí por primera vez en Fassa Bortolo, ¿no? Por aquel entonces, cada corredor, ya sabéis lo que son las postales de los ciclistas, pues cada corredor, detrás de cada postal estaba la geometría de su bicicleta, ¿no? Y era curioso de ver porque la importancia sobre todo que se le daba, ¿no? Hoy en día pues sabes que todos los cuadros son cuadrados, que son 54 por 54 o 55 por 56 y vamos, no hace falta esa información detrás de la postal de cada corredor porque es una información que ya se puede encontrar en la descripción del fabricante, ¿no? En antaño, y no hace mucho, ¿no? Pues cuando los cuadros se hacían un poquito a medida, o muy a medida, ¿no? Pues entonces los corredores decidían, o el mecánico del equipo decidía a ver qué geometría o qué corte, fijaros la palabra, ¿no? Corte, como si fuese un traje de una persona, iba a tener la bicicleta de ese corredor, ¿no? Si era un sprinter, si era un escalador, y por qué se buscaba esa geometría. Hay una información interesante cuando veías esos, sobre todo esas postales, porque no solo interesaba ver el peso o la altura de ese corredor, ¿no? En esa información, sino también, pues bueno, leías un poco esa geometría y te venía a la mente un poco, sabías qué tipo de corredor era, ¿no? Y todo tenía que ver un poco con el comportamiento de esa bicicleta, lo que buscaba el corredor con esa geometría. Bueno, pues en Fassa Bortolo, en aquellos años en los que yo competí, hubo una bicicleta de mí, una geometría que me llamó mucho la atención, que fue la de Fabio Baldato, y quise copiarla. Yo probé su bicicleta en una carrera y dije, quiero esa bici también, ¿no? Y a partir de ese día, pues Pinarello, en su día el fabricante y patrocinador del equipo, fabricó esa medida más extrema, ¿no? Como he dicho, 54 de reach, no, perdón, de stack, ¿qué sería? No, de reach, de stack, de altura de sillín, vamos a decir, no de altura de cuadro, ¿no? De lo que sería un poco la altura que tienes de centro de caja de pedalier a centro de tubo. A ver, este cuadro de un pelín de slooping, un poquito ligero slooping, pues bueno, sería un poco a la recta del cuadro imaginaria, ¿no? Como si no tuvieras slooping, pues de centro de caja de pedalier aquí, 54 centímetros, y luego, sí, ¿no? De centro de tubo a la pipa de la dirección, 57, ¿no? Pensad que yo, pues por aquel entonces, el cuadro que usaba previamente en Banesto y demás era un 56. Se podría decir que 56 es mi talla, ¿no? Pero jugué un poquito con esa geometría, sobre todo teniendo en cuenta, y aquí es lo importante, dónde quería destacar, por así decirlo, ¿no? ¿En qué equipo estaba? Pues estaba en un equipo que, como ya sabéis, por aquel entonces teníamos un sprinter muy bueno, que era Alessandro Petacchi. Teníamos que hacer trenos, teníamos que lanzar esos sprints y además, en mi caso, pues bueno, había cumplido el sueño de correr por un equipo italiano, de estar en carreras de un día, sobre todo en un equipo que iba a hacer esa campaña del norte de carreras, sobre todo con un objetivo, ¿no? De estar bien en esas carreras flamencas de repechos cortos en adoquines y sobre todo para París-Roubaix, ¿no? Pero ahí es donde una bicicleta con esa geometría a mí me iba a hacer rendir por encima de lo que haría en una bicicleta pues convencional con 56 cuadrado, ¿no? Que veremos más tarde cómo fue un cuadro con el que más tarde competí en Sky, ¿no? Cuando ya entró la revolución de la fibra de carbono, donde ya no se podía jugar tanto o no se podía jugar nada con ese tipo de geometría. Y bueno, eran todos, en el caso de Pinarello, por suerte podías ir de centímetro en centímetro.
en Giant, cuando pasamos de Colnago a Giant en Rabobank, ¿no? Era SML o SMLL. Entonces, bueno, tenías que jugar mucho con la potencia y la tija al sí, ¿no? Todo para que nos llevase a que lo hemos dicho al principio, ¿no? La altura y el alcance, que es hoy en día donde parece que todo se reduce, ¿no? Dices, bueno, pues altura y alcance. Y pensad que, volviendo un poco a la época de Rabobank con Giant, cuando me llegó mi primera Giant, era una bici súper pequeña. Y en la primera curva ya noté ese comportamiento, ¿no? Lo que estamos diciendo. Vale, se habían compensado el tema de potencia, el tema de altura sillín. Yo en teoría iba bien en esa bicicleta, estaba como tenía que ir, pero ¿qué me pasaba? Pues que estaba con una bicicleta mucho más cortita. Las curvas no iban a ser la misma, no iba a tener la misma estabilidad en esa curva. Y sobre todo, un problema con el que hoy en día incluso muchos profesionales se encuentran es que cuando estás con el manier girando, la punta de la zapatilla te roza con la rueda, ¿no? Algo que, vale, no haces giros muy cerrados a menudo, o casi nunca, pero no quieres estar pensando en eso, ¿no? Yo creo que cualquier ciclista prefiere no estar en esa situación en ningún momento, ¿no? Pues bueno, eso es lo que pasaba si de repente pues haces ese downsize, una talla menos de cuadro, que aún en día lo hacen muchos profesionales, en una marca que ofrece pues tallas un poquito más cuadradas, ¿no? En el caso de Pinarello, como siguiendo un poco el paso de, bueno, saltando muchos años, ¿no? De la época Fassa Bortola a volver a Pinarello con Sky, sí que era de centímetro en centímetro, ¿no? Y bueno, pues volví a mi 56, que era la misma talla que había usado en Banesto antes de Fassa Bortolo, ¿no? Pero volviendo a ese equipo italiano, ¿no? Esa magia con que se construían las bicicletas y esa, sobre todo, creatividad y, bueno, esa manera de ser un poco artística, ¿no? De decir, bueno, voy en bicicleta, que no todos los ciclistas vayan en bici de la manera igual y, sobre todo, pues, ¿por qué una bici más bajita y larga, ¿no? Pues, volviendo, ¿no? Al equipo en el que estaba, lanzando sprints y demás, y sobre todo en carreras de un día, buscaba sobre todo aerodinámico. O sea, rodar sobre todo cuando estabas en una posición con los antebrazos aquí o cogidos a las manetas, aún así con la espalda totalmente recta, ¿no? Y buscar esa aerodinámica, pero sobre todo pensad en el momento de aceleraciones, de ataques, de ir en escapada, de buscar colocarte debajo del repecho justo antes de esa curva para buscar ese momento perfecto, ese timing que te va a posicionar mejor en esos repechos de carreras de un día, ¿no? Hay una cosa súper importante que es cuando te pones de pie en una bicicleta y la balanceas de lado a lado, si es muy alta, ¿no? Si ese caso hubiera sido un 57 o un 56 de alta, o incluso con una pipa, como hablaremos más tarde también, ¿no? De bicicletas que son más de endurance, más de ir sentado ahí, subir y hacer kilómetros. ¿Qué pasa, no? Pues si usas ese cuadro más alto, que en teoría estás bien de talla, pero el cuadro es más alto, cuando te pones de pie, las rodillas, en el caso de corredores que balancean mucho la bicicleta y que buscan esa efectividad y esa eficiencia en ese pedaleo estando de pie, pues te encuentras en que esas rodillas o ese cuadro se topa con esas rodillas, ¿no? Entonces tú ya, en el momento que estás haciendo ese balanceo, ya no lo puedes balancear tanto. Tienes una barrera ahí que te impide realmente llevar la bici a ese extremo como querrías para hacer toda la palanca posible, ¿no? Ese impedimento pues supone que tu pedaleo y sobre todo tu estilo ya está condicionado por un cuadro que estás llevando, ¿no? Y el hecho de llevarlo más bajo pues te permite mucha más libertad de movimiento de bicicleta en ese momento en que estás poniéndote de pie, ¿no? A la vez que, evidentemente, no pierdes distancia entre ejes, por lo tanto, no estás con una bicicleta mucho más corta con la que tocas la punta de la zapatilla con la rueda, o que entras a una curva y dices, ¿esto qué es? Este radio de giro es diferente y es saber cómo se conduce, ¿no? He escuchado un montón de cosas, ¿no? De ciclistas profesionales actuales que buscan bajar de talla, usan tallas 54 porque creen que van mejor en bajada, ¿no? Pero siguen estando o bajan de talla también para intentar buscar eso, ¿no? Una bici más bajita, que te pongas de pie y no obstaculice tanto en las rodillas con ese balanceo. Pero lo que pasa es que, claro, al final estás reduciendo distancia entre ejes, estás haciendo una bici que, sobre todo, tu cuerpo recibe mucho más de esos impactos de la carretera, ¿no? Es una bici que no va a absorber tanto los impactos. Recordemos una bici de Roubaix, como vemos la Colnago que está ahí detrás, de la que ya he hablado en otros vídeos, con un carro trasero más largo, sobre todo, ¿no? El carro trasero más largo, en teoría aporta, pues eso, mucha más sensación, amortigua, por así decirlo, entre comillas, un poco más los impactos del pavé, ¿no? Tracciona mejor la bicicleta y sobre todo esa distancia entre ejes
la hará mucho más estable contra esos impactos, ¿no? Pues una bici de 54 en según qué terreno, la verdad, pues sí, durante muchas horas no sería lo mejor. No está mal, o sea, no significa que sea imposible llevarla, porque de hecho los corredores están ganando carreras así, pero sería mejor otra opción, ¿no? Que, pues bueno, por desgracia para muchos, pues no pueden optar, porque las marcas es lo que ofrecen esos cuadros que no hay muchas opciones de tallas, ¿no? Y por eso digo la gran olvidada, porque parece que hoy en día pues estemos muy centrados en eso, en ajustarnos en potencias, en tijas y decir, vale, voy bien, pero nos olvidamos de ese comportamiento que es tan importante, ¿no? Al final, ya he hablado antes de aerodinámica con la bici más baja, pero la aerodinámica no lo es todo, ¿no? Yo creo que sobre todo en todo momento en el que estás ahí de pie, que te pones de pie, que entras a curvas cerradas y demás, que entras a sprints, ¿no? Que tienes que colocarte para esos sprints, ahí es donde realmente eres tú el corredor el que va a buscar lo que realmente quiere esa bicicleta, ¿no? Y volviendo al tema de los sprints y colocándote, otro aspecto súper importante es la anchura del manillar, ¿no? Pues yo he estado corriendo y compitiendo con anchuras de manillar de 42, de 44, y ahora incluso utilizo 2 centímetros más. ¿Por qué? Pues porque no necesito meterme a buscar ese hueco entre corredores, ¿no? Yo ahora salgo solo y me da igual estar en un pelotón, porque no lo voy a estar, ¿no? Pero no tengo que buscar ese hueco, ¿no? Hubo una época en que, y eso ya fue en Rabobank, en que opté por el manillar más cortito que he usado en mi carrera, que estaba por debajo, o sea, sería un 40 entonces, ¿no? Y 40 o 42. Y claro, era súper estrecho y era precisamente para buscar dos cosas, ¿no? La primera es, cuando iba en escapada, pues ir más cerrado, ¿no? Hoy lo habéis visto en un montón de ciclistas profesionales también, manieres estrechos con las maneras hacia adentro, pues buscan eso, ¿no? Cerrar un poquito más y sobre todo al prohibirse esa posición de ir aquí con las manos en la cruz del manillar, pues que puedas ir en la maneta e ir lo más aerodinámico posible, ¿no? Esa es una, pero lo más importante es cuando buscas ese posicionamiento en un pelotón de 200 corredores con el 90% de ellos buscando por la posición perfecta, hay un hueco y ahí es donde tienes que meter el manillar. Una vez pasa el manillar, tú ya has entrado y ese hueco es tuyo, ¿no? Por tanto, la importancia de llevar un manillar estrecho que consiga y sea capaz de entrar lo mejor posible en ese hueco, pues la verdad que se agradece. Lo que pasa es que con un manillar estrecho, pues luego tienes mucho menos control de la bicicleta, sobre todo en bajadas, ¿no? Y como he dicho antes, pues yo aquel año pues pasé un manillar estrecho en principio de temporada, a mitad de Tour de Francia pasar por un manillar más ancho, ¿no? De 44, y no pasaba nada, ¿no? O sea, eso es algo que creo que entendáis, de que un ciclista tiene que ser abierto de mente, ¿no? En cuanto a una bicicleta y jugar con esas variables, ¿no? De anchura de manillar y, evidentemente, altura de sí, ¿no? Pero sí con ciertas cosas, ¿no? Ir un poquito más corto, más alto, ¿no? En Roubaix yo siempre he dicho, siempre me gustaba ir mucho más alto, y de hecho mi bici de Roubaix, si bien la del resto de carreras era más bajita y más alargada, la de Roubaix no, era un 56 cuadrado, carro más largo, pero no necesitaba estar constantemente, ¿no? Poniéndome de pie. Sí que hacía mis aceleraciones, pero no era tan importante que fuese realmente muy baja de aquí. Sí es cierto que los diseños de aquí a Colnago, sobre todo, era diferente a los de ahora, ¿no? Ahora parece que por un tema estético, por otorgar a la pipa de la dirección pues ciertas características, suben el tubo superior muy al ras, ¿no? De la pipa, lo que hace es que lleva ese tubo también mucho más alto. Y volviendo a lo anterior, ¿no? En el momento que pones de pie, pues bueno, pues no encuentras esa libertad de cuadro para mover la bicicleta de lado a lado, ¿no? La Colnago anterior o la Spinarello en talla 56 que he tenido más tarde no eran así, y ese tubo superior no estaba tan alto y perfectamente pues me encontraba. Incluso la Factor que tengo ahora, ¿no? Es una bici que yo entiendo que replica perfectamente esa posición. Podrías competir, o podría yo haber competido muchos años con esa bicicleta, porque sin ser extrema y radical como esta, era perfecta en ese sentido, no era extremadamente alta de aquí, si bien pues bueno, tenía ese compromiso que un poco iba a ir perfecta en el 90% de las situaciones, ¿no? De ahí que las marcas pues bueno, estudien mucho la geometría que ofrecen en el mercado, que busquen, ¿no? Que al final satisfaga la mayoría de los ciclistas, ¿no? Y sobre todo lo que se dice, ¿no? Pues que cada bicicleta, para el recorrido que quieres hacer, para el ciclista que eres, pues tenga un poco el mejor diseño posible, ¿no? De ahí que las marcas, claro, ¿qué pasa? Pues que ofrecen, y ahí es donde voy a día de hoy, vale, diréis, Flecha, no podemos hacernos todos una bici a medida. De hecho, habiendo en el mercado un montón de marcas y modelos, ¿para qué te vas a hacer una medida, no? Y ahí es donde hay muchas marcas ofrecen diferentes modelos, ¿no? Y ahí es donde
cuando sabes la talla y sabes un poco la bici que quieres, tienes que preguntarte si realmente esa bici es la que tú quieres, ¿no? ¿Va a ir bien en la mayoría de situaciones o va a ir bien mejor en escalada por el tipo de geometría? ¿O es una bici mucho más relajada en cuanto a altura de tija de dirección? Yo, pues mira, puedes decir, yo es que ya no tengo la elasticidad que tenía antes. En mi caso es así, yo ahora uso esta bicicleta y vale, toda la libertad que quieres, pero hace 18 años, ¿no? De ese tipo de geometría con la que competía. Han pasado mucho tiempo y evidentemente no tengo la misma flexibilidad que tenía antes en esa espalda ni en mi manera de ir en bici. Voy diferente en bici a como iba hace años, ¿no? A pesar de haber rodado muchísimos kilómetros durante muchísimo tiempo, ¿no? Más de 30.000 al año durante muchos años. Pues bueno, sí, pasan los años, te haces mayor y agradeces ir con una bici un poco más alta, ¿no? Y si pudieras ir levantando más, mejor de altura, ¿no? Sobre todo de manillar. Pues bueno, el tema es que hoy en día las marcas pues ofrecen, ¿no? Esos diferentes modelos un poco según el tipo de usuario, ¿no? Y he dicho antes, bueno, la gran olvidada del comportamiento de la bici. Sí y no, porque hay en cierta manera el mercado ofrece eso, ¿no? Ofrece esas bicis un poco pues más cómodas, más tranquilas, ¿no? De todas formas, sí que la tendencia es una bici con más altura de manillar, pues va a tener ese tubo superior mucho más alto, ¿no? Y a mí personalmente es algo que me cuesta mucho llevar, ¿no? Sobre todo en según qué situación. Ahí tengo la bici de gravel, por ejemplo, que ya de por sí son más altas de arriba, de pipa, y se nota muchísimo entre la gravel y sobre todo la O2 y la LS, hay un cambio de geometría bastante considerable, ¿no? Si voy en gravel no pasa nada porque yo estoy sentado en esa bicicleta, no voy a hacer apenas aceleraciones, voy a estar, pues bueno, en rutas en teoría más largas, pero claro, si esa bicicleta la quiero usar en un día a día, que hay una aceleración, que de repente alguien ataque le quiero seguir, o que quiero sentirme un poco pues más racing, ¿no? Más de competición en según qué zona de carretera, pues bueno, agradezco mucho más la geometría de la O2, por ejemplo, ¿no? Factor, pues bueno, yo creo que es una marca que la geometría la tiene muy lograda, muy conseguida. Otras marcas no tanto, y lo digo porque te encuentras con bicis que pueden ir muy bien, que son muy cómodas, pero luego dices, ostras, es que me han hecho aquí una altura súper alta, ¿no? Y tan grande que, bueno, pues sí, a no ser que vaya todo el día sentado ahí y no me levante del sillín, me va a costar estar cómodo, ¿no? De ahí es lo que nos digo, ni que hagáis una medida ni que realmente os vayáis solo a por una Factor. Hay otras marcas también que ofrecen un abanico muy amplio de bicis con gamas diferentes, y ahí es donde tenéis que ir vosotros, sobre todo con la que habéis aprendido en el vídeo de hoy, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿qué quiero yo en una bicicleta? Busco esa altura, me da igual a mí por mi estilo de ir en bicicleta, me da igual que sea alta adelante, perfecto, ¿no? Pero si realmente sé y conozco que una bici muy alta de la parte de adelante no va a ir también por mi estilo de conducción, por así decirlo, por mi estilo de ir en bicicleta, pues tenéis que tenerlo en cuenta, ¿no? Es un comportamiento en la bicicleta súper importante. Y antes he dicho, bueno, es que hoy en día se juega mucho con las potencias, ya está, si puede ser una bici corta y alargar aquí. No juguéis mucho con eso, ¿no? Al final, una bici corta siempre será corta, ¿no? A largo plazo, y de ahí que yo creo que todo tiene unos límites, ¿no? Y si bien, pues bueno, puedes... O sea, al final cada vez que vas levantando de manillar, pues vas alargando de potencia para conseguir ese mismo alcance, ¿no? Pero al final, si estás comprometiendo que estás haciendo eso por usar una bici realmente corta para ti, pues bueno, yo creo que te estás equivocando, ¿no? O sea, al final tiene que ser tu talla y sobre todo, no cometer el error de bajar mucho de talla y alargando de potencia, porque al final eso va a suponer que tengas una bici súper cortita que va a reaccionar muchísimo, ¿no? Y sí que hoy en día está muy de moda, bici súper reactiva. Bueno, a ver, sí, reactiva en todos los sentidos, ¿no? Al final, tan corta, pues bueno, te comes todos los agujeros que pueda haber y habidos, y una bici, pues bueno, tiene que ir bien durante muchas horas, ¿no? El ciclismo es un deporte también de resistencia y tienes que ir cómodo en ella, ¿no? Y no solo por altura y alcance, sino también por medida de cuadro, geometría sobre todo, y comportamiento. Así que bueno, entiendo que sabéis mucho vuestro estilo, que sabéis en qué queréis destacar o no, o de qué manera queréis disfrutar de la bicicleta. Os he explicado un poco la historia de los cuadros y geometrías que he tenido en el pasado, y bueno, os he explicado un poco también la actualidad de lo que pueda haber, de lo que podéis escoger en las diferentes marcas.
bueno, al final del vídeo pues hemos aprendido un poco lo importante que es realmente escoger el comportamiento de la bici, ¿no? No tan solo la talla, sino también saber qué bicicleta estoy escogiendo y eso cómo se va a comportar en la carretera, ¿no? Qué tipo de estilo tengo yo y cómo quiero realmente montar en esa bicicleta, qué uso voy a hacerle y sobre todo cómo quiero ir, ¿no? Qué tipo de ciclismo quiero practicar. Así que nada, de olvidada a reconocida, geometría, comportamiento, sobre todo una bicicleta, lo habéis aprendido y espero que os haya servido de mucho en este vídeo. Gracias por verlo y se queda en casa, no se sortea. Hasta el próximo.